digital es suyo. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, gracias. Ahí sí. Eh, bueno, un buen tiempo para estar disfrutando de la palabra del Señor. Hoy día vamos a poder aprender de un trozo de la Biblia, ahí en 1 Corintios, para que vayan abriendo sus Biblias, capítulo 4, del versículo 1 al 14 inclusive. Vamos a leer algunos textos ahí. Pero antes de poder conversar un poco de la palabra del Señor, poder un poco graficar nuevamente, yo sé que ustedes han tenido también otros estudios acerca de 1 Corintios, pero un poquito graficar cómo Pablo viene desarrollando una enseñanza en esta iglesia tan carnal, con tantos problemas. Si uno revisa los 16 capítulos de la primera carta a los Corintios, en cada uno de los capítulos se va a encontrar con un problema, al menos uno. En varios capítulos más aparecen varios más, pero en cada uno, partiendo ya del capítulo 1, ya Pablo ha sido informado por los de Cloé que hay ciertos problemillas en la congregación de estos hombres que son santos. Capítulo 1, versículo 2, son santos llamados a la santidad, separados, pero también con la idea de poder ir practicando la santificación progresiva en el caminar diario. Pero estos hermanos estaban tan cómodos me refiero al hermano de Corinto, estaban tan cómodos en su vida diaria que la verdad las cosas espirituales las habían un poco olvidado. Lo que le antecede al capítulo 4, Pablo está hablando, ¿cierto? Ahí en el capítulo 3, dos problemas, o sea, dos cosas. Primero, no lo voy a tocar, pero solamente para que usted sepa la secuencia. Capítulo 3, del 1 al menos hasta el versículo 9, Pablo está demostrando de que hay problemas graves en la iglesia por la falta de espiritualidad, por la falta de consagración, por la falta de santidad y muchas otras cosas más. Y estos niños en Cristo, estos carnales, estaban provocando serios problemas. Por eso que en el capítulo 3, en el versículo 5, Pablo les dice a los hermanos que ellos, Pablo y Apolo, son diáconos, por así decirlo. Ahí está la palabra servidores. Ellos están haciendo están haciendo la función de diácono, es decir, no tienen mayor concepto de lo que deberían tener a sí mismos. Entonces, si uno puede resumir los 16 capítulos de la primera carta a los Corintios, yo lo resumiría con esta palabra: envanecimiento. Eso sería, para mí, si usted se quiere acercar a leer la primera carta a los Corintios con esta visión de que la iglesia estaba envanecida. Por eso que capítulo 3 del 1 al 9, Pablo le está hablando del envanecimiento, de la incapacidad que tenían estos creyentes de poder recibir la palabra abundante en sus corazones porque no la podían hacer porque eran carnales. Al respecto, eran sarkikois, es la palabra que usa ahí para débiles en la fe. Pero después Pablo cambia de tema y del versículo 10 en adelante hasta el 15 o 16 más o menos, Pablo les comienza a hablar sobre el tribunal de Cristo para poder enfocarlos y poder decir: hermanos, ¿se siente conforme y eso le decía a Pablo, están conformes con su vida? ¿Quieren seguir con la vida carnal que ustedes tenían cuando vivían en el mundo, etcétera, etcétera? Entonces Pablo ahora se va a introducir, y vea por favor cuántas veces Pablo en la primera carta a los Corintios usa la palabra envanecimiento o gloriarse a sí mismo, o también que significa hinchazón o hincharse. Los hermanos en Corinto estaban tan hinchados que yo creo que si le abríamos el techo de los templos, aún no caerían, no cabrían ahí para ingresar al templo. Estaban envanecidos, estaban llenos de humo y su concepto de sí mismos era muy elevado. Entonces Pablo ahora, con su ejemplo, le va a demostrar quiénes son los hijos de Dios, qué es lo que tienen que hacer. Están envanecidos totalmente. Ve al capítulo 3, por favor, versículo 21, cuando ahí aparece la palabra gloriarse. Así que dice: ninguno se gloríe en los hombres. Cuando uno lee detenidamente primera carta a los Corintios, va a encontrar un envanecimiento que los mismos creyentes, a pesar de que tenían todos los dones, estaban peleando por los dones mejores para ser mejores vistos
etcétera, etcétera. Habían, recuerden, en unos capítulos más adelante, había problemas con un hombre, con un joven que había tenido relaciones sexuales con su madrastra, problemas de litigio en las cortes, problemas de las mujeres en el templo, problemas de las comidas, de la libertad y muchas otras cosas más. Capítulo 4 vuelve a repetir a lo menos varias veces. En el versículo 6 aparece la palabra envanecerse. Cuando Pablo dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Luego en el 7 vuelve a usar la misma palabra, pero usa la palabra gloriarse. Porque ¿quién te distingue o quién tiene que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Luego en el versículo 10, Pablo los trata que ellos son honorables, son distinguidos. Ese era el pensamiento de los hermanos ahí en Corinto. Ellos eran distinguidos frente a la sociedad. No estaban dispuestos a mojarse los pies, no estaban dispuestos a pasar hambre por el Evangelio, perdón, no estaban dispuestos tal vez a sufrir injurias, a sufrir persecución. No querían eso. Los corintios no estaban dispuestos a eso. Por eso Pablo les va a hablar lo que les va a decir ahora. En el versículo 18, Pablo nuevamente usa la palabra hinchados, mas algunos están envanecidos. El versículo 19 vuelve a usar la palabra envanecido, hinchados, perdón, donde dice, sino el poder de los que andan envanecidos. Así, sucesivamente Pablo le sigue hablando a los hermanos. Entonces ahora vamos a leer, yo le voy a compartir una pantalla porque quiero que leamos los versículos 4 al versículo 14 en otra traducción, si ustedes me lo permiten. No sé qué tienen ahí, ¿o no? ¿Tienen la Biblia ahí? Sí, ahí sí. Perfecto, gracias, Patito. Yo estaba abriendo otra cosa acá. Lo que aparece acá en la nueva traducción de Viviente, que está al lado izquierdo de su pantalla. Y vamos a leer todos estos versículos al respecto, porque los vamos a tratar de poder verlo desde otra perspectiva, desde otra versión al respecto. Luego que leamos esto, le voy a dar el bosquejo, que son 4 puntos. Pero y también ustedes vayan tal vez leyendo sus propias Biblias y escuchando mi versión para que vayan comparando cómo Pablo va dando este discurso muy interesante para aquellos que estamos cómodos, para aquellos que no estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio, para aquellos que no queremos renunciar a nuestras comodidades. 1 Corintios 4, el 1 al 14 es espectacular para nosotros. Dice así. Así que, dice Pablo, a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, dice Pablo, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Vea lo que sigue. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien evaluará y tomará la decisión. Versículo 5. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que vengo diciendo. Aquí Pablo, quiero hacer un paréntesis. Pablo se está colocando como ejemplo con su hermano, porque no va todavía a desenmascarar los problemas de otros hermanos que habían causado división en la iglesia. Entonces ellos se ponen como ejemplo de estos problemas. Por eso dice, amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos
de uno de sus líderes a costa de otro. Está refiriéndose al capítulo 3 de que yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pedro y yo soy de Cristo. Versículo 7, pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, y ahí aparece una palabra importantísima, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Versículo 8. Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Ve hasta qué nivel espiritual llegaron estos corintios, ¿no? Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Como que se adelantaron estos corintios a creerse un súper espirituales. A veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Versículo 10. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes, Pablo dice a los Corintios, afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo, dice Pablo, pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casas. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. Versículo 14. No les escribo estas cosas para avergonzaros, sino para advertirles con mis amados hijos. ¿Qué les parece? Uno, aquí se amplía un poco el panorama del apóstol Pablo. ¿Qué les quiere decir? Bueno, el bosquejo son solamente 4 puntos que quiero mencionarles, enseñarles hoy día primero. El primer punto lleva por título, bueno, la predicación completa es que todo hombre nos considere de esta manera. Así es el título de esta predicación, que todo hombre nos considere de esta manera. eh, Basado ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 10, se lo voy a leer. De ahí saqué este título porque me pareció bastante interesante. Capítulo 10 de Marcos, versículo 42 y versículo 44. Eh, Dice más Jesús llamándoles o llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorían de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces, creo que un buen título, que todo hombre nos considere de esta manera, servidores. Primer punto, lo que somos, versículo 1 y 2. Ese es el primer punto que vamos a ver hoy día. ¿Qué es lo que somos como hijos de Dios? Y Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto, así pues, ténganlo los hombres, así dice, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Solamente quiero tenerlo ahí por un momento. ¿A qué estilo de vida, hermanos, fuimos llamados cuando el Señor nos atrajo a Él? Escuché con atención la oración del hermano Walter. Con mucha atención le presté. Eh, Generalmente yo no oro cuando otro hermano ora. Lo que hago es escuchar la oración e ir confirmándola en mi espíritu. E ir diciendo, esto es así, Señor. Esto es así. El amén. Estoy de acuerdo con lo que oraba el hermano Walter, de que su gracia irresistible, su amor nos atrajo hacia Él con tanto amor, no, y también nuestro hermano Roberto cuando decía que Dios no nos ha dado lo que merecemos, que era el infierno, y lo que merecíamos, ¿cierto?
no, la verdad no lo dio. Por lo tanto, hermanos, lo que somos, ¿qué somos? En, en, en Mateo capítulo 19, si me acompañan ahí por un momento, capítulo 19, versículo 27. Aquí hay un diálogo. Jesús había conversado con un hombre que le estaba diciendo qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Bueno, después usted ya sabe, ya este hombre había cumplido 5 de los 10 mandamientos. Entonces ahí donde Jesús, ya al terminar casi en el versículo 24, les dice a los discípulos que es muy difícil que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Entonces ahora Pedro en el versículo 27, en ese contexto, Pedro entonces responde y dice al Señor, he aquí, dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Pedro ahora hace una pregunta, ¿qué pues tendremos? Lo hemos dejado todo. Ahí en Mateo, en los primeros capítulos, Jesús dice que llama a dos parejas de hermanos y dice que estos hermanos dejaron todo y siguieron al Señor. En el libro de Marcos dice que dos de estos hermanos dejaron a su padre y dejaron a los jornaleros y decidieron servir al Señor. Mateo capítulo 9, versículo 9, estaba Mateo recaudando impuestos y dice que el Señor le dice, Mateo, ven, sígueme. Y Mateo se levantó y siguió al Señor. Consecuencia de eso, Mateo después hace una cena para los cobradores de impuestos en su casa e invita al Señor. ¿Qué hemos dejado? ¿Cómo nos mira a nosotros? Y eso es lo que Pablo le está diciendo, hermano. Quiero que los hombres nos estén mirando de esta manera. Dos conceptos. Pablo está diciendo, así tienen que mirar a los hombres, como servidores y como administradores de, de los misterios de Dios. El concepto, hermano, de servidores es un concepto muy interesante porque es la palabra uperete que aparece en algunas traducciones y que en el griego antiguo se traducía como un remero, como un esclavo que estaba en las galeras y estaba remando en los barcos. Alguien sin valor, un esclavo, que nadie daba un peso por él. Eso Pablo está diciendo en la primera parte. Así pues, téngannos los hombres por esto. Por eso que en el capítulo 3, versículo 5, yo les hice leer y que donde dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Son servidores. No tener un más alto concepto del que debiéramos tener después, dice Pablo, más adelante en el capítulo 4, en el versículo 6 específicamente. Entonces estos corintios, estos hermanos, nuestros queridos hermanos en Corinto, estaban viviendo esta gloria de tener un nombre en este mundo, de no mancharse las manos por el Evangelio. No querían. Pedro dice ahí que ellos, en su primera carta, que son bienaventurados aquellos hermanos que son perseguidos, que hablan mal de ellos, etcétera, etcétera. Ninguno se gloríe, dice el apóstol Pablo con esto. Entonces estos servidores son los superetes al respecto, o son los mayordomos al respecto también. Y fíjese que la palabra administradores es la palabra que se usa, que es una palabra compuesta, que significa oikonomos, que oikos es casa y nomos es ley, es decir, una persona que está encargada de hacer negocios. Vea cómo lo traduce un comentario que yo puse acá. Dice que los mayordomos o encargados de administrar, como dice la NBI, eran con frecuencia siervos. Estos siervos o libertos estaban encargados de administrar los bienes del amo, especialmente sus asuntos financieros, y tenían gran autoridad y prestigio. Algunos filósofos se veían a sí mismos como mayordomos o administradores de las verdades divinas. Y el autor continúa diciendo, debido a que a los mayordomos se les había encargado manejar las finanzas del amo, comprando esclavos, comprando bienes y haciendo inversiones sabias, eran de suma importancia que estos administradores tengan una condición, que sean hallados fieles.
Así dice Pablo. Pero ahora leamos el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vea cómo Pablo ahora les va a meter en la cabeza a estos hermanos que estaban inflados, estaban hinchados con tantas cosas, como dice una de las cartas, uno de los mensajes a la iglesia ahí en Asia Menor. La iglesia había dicho, estamos ricos, no tenemos ninguna necesidad al respecto, y Jesús, a través de su Santo Espíritu, le dice, ustedes son miserables, pobres, desventurados, compren colirio para poder ver mejor y compren ropa para vestirse en ese aspecto. Entonces, esta es la condición más o menos de la iglesia de Corinto. Estaban muy, muy relajados. No habían comprendido el precio del llamado. Y Jesús lo dijo así, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿cuál es el precio ahora que estamos nosotros? Pablo y Apolo no debían ser considerados como simples predicadores. Pablo dice, somos ministros, somos superetes, somos siervos, somos hombres que estamos en las galeras, somos esclavos y somos esclavos del Señor al respecto. No somos más que eso. Y es triste ver, hermanos, hoy día también en nuestras congregaciones, como hombres y mujeres se envanecen tal vez con algunas cosas, y Pablo está diciendo, cuidado con eso. Pablo está diciendo que también los creyentes, ellos son mayordomos, pero son mayordomos, vea por favor, ¿de qué son mayordomos? Son mayordomos de los misterios de Dios. A eso se refiere Pablo. Son administradores de estas cosas. Oikonomos, un administrador de la casa. Es como la palabra, no sé, algunos hermanos se van a acordar de esta palabra, la palabra ecónoma o ecónomo. Estoy seguro que algunos podrán entender este concepto de los que fuimos alguna vez pentecostales. Se nos decía eso, los, la ecónoma o el ecónomo, que era el encargado de poder recibir los dineros y de poder administrarlos y poder distribuirlos al respecto. ¿Qué somos? Tenemos un más alto concepto. Pablo, el apóstol Pablo está diciendo, somos solamente uperetes y somos solamente administradores, porque algún día tendremos que rendir cuenta a nuestro Señor cuando Él venga. Entonces Pablo tenía eso en mente al respecto. ¿Qué es lo que somos realmente? ¿Qué somos? ¿Podemos tener un más alto concepto de lo que el Señor nos ha dicho? No. Somos solamente administradores. Debemos estar conscientes de estas cosas. Fíjese que además ahora Pablo está diciendo que deben estos. En el capítulo 4, versículo 1 y 2, se van a hallar a lo menos tres conceptos importantes que ya lo hemos visto. Primero es el servicio. Ténganlo de que somos servidores, Pablo está diciendo eso. Luego dice que Pablo son mayordomos o son administradores. Y luego del tercer concepto, que está en el capítulo 4, versículo 2, Pablo va a usar una palabra importante que la condición de un siervo y de un administrador es que tienen que ser fieles. Tienen que ser fieles. Esta es una calificación primordial de un apóstol. Eso lo está diciendo. Es primordial que esta gente que se le encargó este trabajo deben ser fieles. Imagínense por un momento en la antigüedad, si fuera un esclavo y no fuera fiel a su amo, merecía en forma inmediata la muerte. Se requiere que los administradores sean hallados fieles al respecto. Un tiempo atrás me tocó predicar acá en la congregación sobre los atributos de Dios y me tocó justamente la santidad y la omnisciencia de Dios. Y estábamos leyendo ahí en uno de los salmos y el rey David decía, eh, Señor, mira mi vida, por así decirlo, se lo estoy parafraseando, mira mi vida y ve si en mi vida hay caminos torcidos. Examíname, oh Dios. Y es un buen momento para que a lo menos cada uno de nosotros pueda ser examinado por Dios y decir cómo está nuestro caminar en el Evangelio, en la vida espiritual. Se ha hallado fiel, dice. Y eso es lo que está pidiendo.
el Señor de estos apóstoles. Bueno, el segundo punto tiene que ver ahí, ¿cierto? No se lo he dado, ¿cierto? El segundo punto es el juicio propio, el juicio de otros y el juicio de Dios. Versículos 3 al 5. El juicio propio, el juicio de otros y el juicio de Dios aparecen en estos versículos del 3 al 5. Vamos a leerlo al respecto. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá elogio de parte de Dios o también alabanza. La palabra intenciones que aparece ahí es la palabra decisiones, propósitos al respecto. Pablo ahora está diciendo, yo, como lo leímos en la versión, ¿cierto? NTV, la verdad a Pablo no le interesa el juicio de los corintios. Los corintios estaban constantemente criticando al apóstol Pablo, mayormente en la segunda carta, lo critican de una manera como diciendo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Por eso que es importante que Pablo más adelante, en el capítulo 4, que no me corresponde, ¿cierto?, de los versículos 15 en adelante, Pablo está diciendo, yo os engendré a través de Jesucristo. En el fondo, Pablo está diciendo, yo soy su padre espiritual, por así decirlo. ¿Ah? Entonces ahora Pablo está diciendo, yo no me interesa su juicio. El juicio que me interesa es el juicio de Dios que va a tener sobre mi vida si yo fui un buen siervo y fui un buen administrador y fui fiel. Ese era el juicio que le interesaba a Dios al respecto, no el juicio de los hombres. Por eso Pablo dice, no me interesa el juicio de ustedes. No me interesa. Me interesa que Dios. Ahora el versículo 5 era porque los corintios estaban constantemente juzgando al apóstol Pablo y juzgando muchas cosas antes de tiempo por por los corintios, por su niñez espiritual, por su incapacidad espiritual de poder recibir alimento sólido, eran niños, eran carnales, entonces todos lo juzgaban, todos lo veían con doble intención tal vez. Y Pablo está diciendo, no hagan esto, no hagan un juicio precipitado. Decía Pablo que le importaba poco la evaluación que los corintios hicieran de él. Él era siempre compasivo, el apóstol Pablo, siempre fue considerado y cortés, pero era casi totalmente indiferente a las reacciones de los hombres hacia él personalmente cuando se trataba de la cuestión de predicar el Evangelio. Pablo no le interesaba esto. Pablo, si tenía que hablar del Evangelio, lo iba a hacer. Como dice en la oración de nuestro hermano Walter, el Evangelio transformó nuestras vidas. El Evangelio es el que debemos de seguir para poder cada día más ser fieles al Señor. Tales juicios, estaban tratando de hacer juicio el apóstol Pablo de conductas, porque eran niños. Eso estaba pasando. Y los niños van a hacer un juicio muy precipitado. Entonces ahora lo que Pablo le interesaba ahora, por eso no le interesaba a Pablo el juicio de ellos, lo que le interesaba a Pablo que los corintios estuvieran interesados de ver y de practicar el evangelio en la iglesia. Los creyentes de Corinto estaban desviados totalmente. Por eso que dice el juicio propio, el juicio de otros que tienen y el juicio de Dios. Pablo se estaba enjuiciando a sí mismo y decía, yo no tengo mala conciencia, a mí ningún tribunal, es decir, ni ustedes no me pueden juzgar de cómo yo he sido en el Señor como servidor y como administrador y cómo he sido fiel al Señor. Así que ustedes, Pablo, le está diciendo, no me vengan a juzgar si yo he fallado esto, es el Señor el que me va a juzgar. Es el Señor el que me va a decir cómo he sido un buen uperete, un buen remero, o va a decir cómo he sido yo administrando los bienes que me ha dado Dios o los misterios de Dios, como dice en el versículo, ¿cierto? 1 al respecto.
No tengo de qué ser quejado, no tengo por qué ser juzgado por ustedes. No me interesa el juicio, por así decirlo, de ustedes. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y eso es lo que en parte dice. Es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros. No me juzguen, no me interesa vuestro juicio. Bueno, punto número 3, va de los versículos 6 al 8, donde ahora existe un envanecimiento de los corintios. Hemos hablado de lo que somos, del juicio propio, el juicio de otros, el juicio de Dios, y ahora vamos a ver el envanecimiento. Ya a tal grado llega el envanecimiento de los corintios, versículos 6 a 8. Vea, por favor, cómo lo dice Pablo de esta manera. Se lo voy a colocarlo acá porque me interesa mucho esta versión, que es la que leímos, ¿cierto? En la NTV, acá está, 6 al 8. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de usted, de uno de sus líderes a costa de otro. Pues, ¿qué derecho tiene a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Acá, por lo menos, a lo menos en el lado derecho de la pantalla, estamos leyendo la versión de Jerusalén, perdón, la versión de las Américas. Y el versículo 6 dice, esto, hermano, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolo por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se han hecho ricos. En el fondo, Pablo está diciendo, ya se han hecho ricos. Ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Ayer hablaba con un pastor allá en Uruguay y coincidíamos en varias cosas. Coincidíamos y decíamos, ¿qué va a pasar cuando la iglesia nuevamente vuelva a reunirse presencialmente? Porque hemos estado más de un año, ¿cierto? Sin congregarnos y lo más probable es que vamos para el año y medio, un poco más, si es que a fin de año no se arreglan las cosas al respecto. Se dice que a lo mejor en septiembre podríamos tener un aire mucho más ampliado de esto y nos podamos reunir. Pero hermanos, fíjese que hoy día el Señor nos ha permitido estar tan cómodos. Usted puede apagar su pantalla, puede silenciarse y puede estar en su cama, en pijama, tomándose un café, tomando desayuno. Al respecto, y eso es muy cómodo, ¿no? Y tal vez puede estar haciendo otras cosas, puede tomar su teléfono y puede aprovechar este tiempo mientras escucha el sermón, estar haciendo cualquier otra actividad, cosa que no podría hacerlo si nosotros nos congregásemos eh, presencialmente. Y creo que muchas veces va a costar a la iglesia, ojalá que no pase con Santa Elena ni tampoco con el Bosque y con ninguna, en el fondo, de que nos acostumbremos a las reuniones virtuales. Porque imagínense, yo conversaba con unos hermanos de algunas congregaciones y ellos decían que están muy cómodos y que tal vez le va a complicar volver a la normalidad de la iglesia. Los corintios estaban muy cómodos en su vida, no tenían ningún problema, no tenían ningún sobresalto en la vida cristiana. A mí me preocupa mucho cuando los creyentes no estamos sometidos constantemente a pruebas de parte del Señor. Eh, y no es motivo de jactarse que si alguno de ustedes, como lo tenían los corintios tal vez, puedan decir, "Ah, yo he vivido el cristianismo súper bien, no me ha sobrevenido ninguna prueba, nada". Cuidado con eso, porque es muy peligroso vivir sin pruebas. La prueba va a traer cierto aumento de nuestra fe y muchas otras consecuencias positivas para nuestras vidas. Pero los corintios estaban, cierto, envanecidos.
Pablo cambia de tono ahora del versículo 6 en adelante, y ahora Pablo va a cambiar el tono de cómo les venía hablando a los hermanos. Pablo le está diciendo, si usted lee el versículo 1 y 2, muy humilde, somos siervos, somos operetes, somos administradores, no juzguen nada antes de tiempo, pero ahora Pablo cambia totalmente su tono de voz y les va a enrostrar su pecado directamente ahora. Y eso es lo que está diciendo. Pero esto, hermano, le dice el versículo 6, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Y está nuevamente tal vez Pablo pensando en el capítulo 3, donde algunos estaban colocando sus líderes como sus preciosos líderes únicos y exaltados líderes, como lo era, ¿cierto? Apolos, como lo era Pedro, y cómo seguía el tema de poder engrandecer a los líderes. Entonces Pablo ahora le está diciendo, ustedes tienen esto, estas cosas que Dios les ha dado, pero ¿por qué se jactan? Como que si tal vez lo hubiesen conseguido ustedes mismos con sus propias manos, con sus propios méritos. Versículo 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos. Y después dice, sin nosotros reináis. O sea, cada uno hacía lo que estimaba conveniente. Y es lo que pasa en el capítulo 11. Al hermano que le toque el capítulo 11 va a ser un capítulo muy hermoso, cuando los creyentes iban a la cena del Señor y algunos se anticipaban a comer de la cena del Señor y llevaban sus comidas, menospreciaban al que no tenían. Y eso Pablo dijo, eso no es la cena del Señor. No se pueden adelantar, no pueden estar comiendo, se embriagaban. Y eso pensaban que era la cena del Señor. Y Pablo dice, no, este no es la cena del Señor. Ve hasta qué grado los creyentes estaban saliéndose de los parámetros bíblicos al respecto. Y cuidado con nosotros también de estar saliéndonos de nuestros parámetros. Cuidado, hermanos, que reine la comodidad en nuestra vida. Cuidado. Eso es un peligro constante de cuando el Señor nos da bendiciones, las usamos para nuestros deleites muchas veces, siendo que podríamos usarlas para las cosas del Señor. Están envanecidos ustedes, Pablo le está diciendo. Están hinchados. Y en toda la carta, como dije anteriormente, está este concepto de la hinchazón de ellos. Por eso que en el capítulo 1, creo en el versículo 31, Pablo les dice a ellos que el que se quiera gloriar, gloríese en el Señor. Eso está diciendo. Si alguien quiere gloriarse, dice, sí, perfecto, esto no es mi gloria, es la gloria de Dios. De ahí que me gusta mucho una alabanza de René González cuando dice de qué nos vale. Una alabanza muy linda que explica y que puede bajar el humo muchas veces a muchos de los que podemos estar muy en el aire, ¿no? Y ser súper espirituales y el considerarnos superior a otros al respecto, y eso es muy peligroso. Es tan peligroso como otras actividades de algunos creyentes, como el legalismo dentro de la congregación al respecto. Y el creernos súper espirituales va a traer problemas, y esto es lo que estaba pasando con los hermanos en Corinto. Estaban a otro nivel al respecto. No, por último, hermanos, y aquí donde voy a tomar un poquito más de tiempo al respecto, más del otro punto, sería el punto número 4, que va de los versículos 9 al versículo 14 y que lleva por título el costo del Evangelio. En el Sermón de la Montaña y en el capítulo 5 de Mateo, Jesús va hablando varias cosas. Y en una de esas enseñanzas Jesús le dice, bienaventurados los que sois perseguidos por causa de la justicia. Esta palabra justicia evidentemente no es la justicia terrenal, ¿cierto? No es la justicia. Quiero comentarle algo. Cuando visité alguna de las cárceles, especialmente esto pasó en la penitenciaría. Fuimos a visitar a un grupo de personas ahí y había un hombre que estaba predicando en la multicancha, en una de las canchas ahí. Y me acuerdo que de arriba de las ventanillas estaban tirando en bolsas con excremento y con otras cosas al suelo, y se lo estaban tirando a este hombre que estaba predicando la palabra del Señor. Y
yo comencé a mirar el espectáculo nomás, nada más, y este hombre seguía predicando, seguía y le caían las bolsas, otras cosas más, le caían. Y al final, bueno, yo pregunté qué pasaba por qué sucedía eso al final, ya antes de irme. Y me tocó hablar después con este hombre. Y la causa por el cual él estaba preso, él había conocido el Evangelio afuera, en libertad, y él estaba preso por violar a una chica, a una niña, a una señorita, una niña, ¿no? A una chicoca. Y estaba predicando el Evangelio, y usted sabe, ay, bueno, no sé si sabe, no, pero cuando entran los presos a la penitenciaría, eh, a los 5 minutos ya saben ya cuál es la causa por la que viene. Así que ya todos saben ya cuando entran y se van a su celda, ya saben ya por cuál es la causa con la que viene. Entonces, este hombre había sido acusado de violación de esta chicoca y por eso que no lo querían y por eso le tiraban estas bolsas de excremento, de orina al suelo y llegaban muy cerca de él. Luego yo conversé con esta persona y mire hasta qué grado tergiversan la palabra del Señor. Y él dice que él aceptaba eso porque se basaba ahí en Mateo, lo que les voy a explicar ahora, sobre que bienaventurados son los que son perseguidos por causa de la justicia. Cuando le escuché, la verdad, me dio mucha pena el que haya interpretado esta palabra justicia con el tema de la justicia local, la justicia terrenal. La palabra justicia que aparece ahí en Mateo, cuando el Señor dice, bienaventurados los que soy perseguido por causa de la justicia, esta palabra justicia significa equidad, buen testimonio tal vez, un buen concepto de vida, un buen carácter delante de Dios, que es lo que se traduce ahí con Job al respecto, donde este era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y por eso entonces que Jesús le está diciendo a los suyos que cuando los creyentes tengamos un buen testimonio y le digamos a lo malo malo y a lo bueno bueno, al respecto vamos a ser perseguidos por causa de la justicia, por nuestro concepto de creer en Dios y de por nuestro testimonio. Entonces ahora Pablo le está diciendo a los hermanos, esto de poder tener un buen concepto, un buen testimonio, va a traer consecuencias a la vida de los creyentes. Lo que no trae consecuencias es vivir una vida en pecado, una vida de libertinaje, que más adelante Pablo lo va a tocar también con este tema. Es lo que le estaba diciendo también a los Gálatas, que no conviertan la libertad que Dios les había dado en libertinaje. Porque algunos, capítulo 1 de Gálatas, estaban predicando otro evangelio. Y Pablo le está diciendo, aunque venga un ángel, aunque venga alguien y traiga otro evangelio, sea anatema. No hay otro evangelio, solamente hay uno. Entonces ahora tiene un costo. Pablo está diciendo el que nos haya llamado el Señor y le haya llamado a los apóstoles para que sean servidores, para que sean administradores y sean fieles, esto tiene un costo terrible en este mundo. Ve el versículo 9. Vamos a leerlo de esta versión nuevamente. Creo que es esta. ¿Cuál es el costo que los apóstoles sufrieron por servir al Señor, por ser llamados a las filas? Versículo 9. Acá estoy. A veces pienso, dice Pablo, que nosotros los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Dos cosas acá quiero explicar. Y esto es muy interesante. Esta palabra cuando dice por exhibición, o como dice aquí el versículo 9, porque según pienso, la Reina Valera estoy leyendo, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Esto tiene el concepto de cuando los generales de ejército iban a la guerra y dominaban un pueblo, tomaban esclavos a las personas y los llevaban engrillados, los llevaban amarrados en una fila larga, toda la caminata hasta llegar al país de donde eran estos generales, y toda la gente sabía que venía la caravana con esclavos y toda la gente aplaudía a estos generales, a estos militares, porque atraían esclavos y los llevaban amarrados. Y esa es la imagen que tiene el apóstol Pablo de lo que está diciendo de esta, porque cuántas veces lo habrá visto el apóstol Pablo, ¿cierto? Tanto en Roma, de
que traían prisioneros, ¿cierto? Y los hacían esclavos de la nación. Entonces Pablo está diciendo en el versículo 9, a veces pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor. Es decir, iban los generales, los militares adelante y atrás, iba toda la caravana de esclavos. Ya me imagino, sedientos, muertos de hambre, golpeados tal vez, heridos, no lo sé, enfermos, no tengo la menor idea. Y Pablo dice, nosotros fuimos llamados a esto. Hermano, ¿te has puesto a pensar a qué te ha llamado el Señor? ¿Cuál ha sido el costo? ¿Has tenido cicatrices por haber sido llamado hijo de Dios? ¿Te han despreciado? ¿Te han hecho el vacío? ¿Has sufrido por causa del Evangelio? ¿Has tenido que pelear con Satanás cara a cara, cuerpo a cuerpo, para que no te venza la tentación? ¿Has salido rasguñado o has salido victorioso en Cristo Jesús? Pablo está diciendo, nosotros los apóstoles nos están colocando en la fila, pero sabe que no tan solo son exhibición al mundo, a las personas, sino que también el resultado, el final de estos esclavos es lo que dice al final del versículo 10. Está diciendo, perdón, el versículo 9. Estamos en el 9. Vuelvo a leer. Pablo está diciendo, nosotros somos exhibidos como prisioneros de guerra al final del desfile. Y después dice, ¿cuál es el final de este desfile? ¿Y sabe cuál era? Los circos, eran los anfiteatros, eran los lugares cerrados donde echaban a estas personas para que pelearan con las bestias, con las fieras y fueran muertos. Ese era el propósito final de estas personas. Los tenían que matar. Y Pablo está diciendo, eso es. Y Pablo está diciendo, a nosotros nos van a matar porque somos servidores, somos administradores y hemos sido hallados fieles al Señor. Pablo, cuando se estaba despidiendo de su amado hijo en la segunda carta a Timoteo, Pablo dice unas palabras tan penosas. Dice, este hombre me ha causado muchos males. Demas me ha desamparado amando este mundo. En mi primer juicio nadie estuvo a mi lado. Y después un renglón más abajo dice, pero el Señor sí estuvo a mi lado. Él sí estuvo a mi lado. Estas personas, estos esclavos, Pablo está diciendo, nosotros somos los que estamos al final de estos generales y hemos sido expuestos al mundo. Y mira lo que dice, nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como también para los ángeles. Hermano, ¿qué somos en fondo? Ese era el primer, ¿cierto? El primer punto que estudiamos. ¿Qué somos? Y aún así, si tal vez conocemos algo de la Escritura, si tal vez tenemos un buen carro, si tal vez tenemos una buena casa, un buen trabajo, ¿eso nos mueve? ¿Eso nos alegra? ¿Tenemos una buena profesión? ¿Eso nos alegra realmente? Tenemos una familia hermosa. ¿Eso nos motiva para ser un buen servidor, para ser un buen administrador y para ser fieles? ¿O nos mueve el deseo de que en algún momento vamos a ser despreciados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser ahuyentados o tal vez vamos a ser muertos como muchos están siéndolo en el mundo hoy día mismo? ¿Sabe que una de las cosas más lindas es que estemos ahí en familia, calientito y los veo ahí, ¿cierto? Que están muy cómodos. Yo también estoy cómodo acá. Pero en algún momento vamos a tener que salir de esta comodidad, hermanos. Y tal vez en algún momento vamos a estar nosotros en la fila, engrillados, con hambre, con sed. Y por eso es que Pablo en el capítulo 8 de Romanos hace un comparendo con esto. Y Pablo dice muy hermosamente, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo o del amor de Dios? ¿Quién? ¿Hambre? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Quién? Y fíjese algo más, quiero por favor, creo que está ahí en
Déjeme buscarlo. Vaya, por favor, a la segunda carta a los Corintios. Si me ayuda ahí, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Versículo 16 en adelante. Vamos a leer hasta el 33. ¿Sí? ¿Lo encontró? Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 16 al 33 inclusive. Dice así: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino lo que sino como en locura, como esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que a otro le tenga osadía, hablo como locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantemente, dice Pablo. En azotes sin números. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Pero vea, por favor, de dónde el apóstol Pablo está diciendo que ha estado en cárceles, en peligros, en naufragios. Entonces Pablo ahora dice, nosotros los apóstoles estamos en esta fila. Y hermanos, debemos de prepararnos, porque en algún momento va a comenzar este tema de la persecución. Vaya por favor ahora a 1 Corintios para seguir con el texto. Dice el apóstol Pablo, ya leímos el versículo 9, y vean en el fondo el costo del evangelio. Pedro estaba diciendo, recuerden ustedes, nosotros lo hemos dejado todo, ¿quién tú no vas a dar? Y el Señor Jesucristo le dijo, sí, les voy a dar un lugar arriba especial para juzgar a las naciones. Qué hermoso. Ese era el premio. Tal vez Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 1, ahí en Efesios, capítulo 1, que el Señor nos bendijo con auto, con casa. No, Pablo le está diciendo a los hermanos que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes, allá arriba en el cielo. Pedro está diciendo que nosotros tenemos 3 cosas, tenemos una herencia allá arriba en el cielo que no se va a echar a perder, no se contamina, no se deteriora y los ladrones no van a entrar para ir a robarla. Hermanos, ¿cómo estás invirtiendo? Por eso es que el capítulo 3 de 1 Corintios, de versículo 10 hasta el 16, Pablo está llamando la atención a los creyentes. Cuidado que viene un tribunal de Cristo y ahí recibiremos lo que nosotros hemos sufrido en esta tierra. Y en Apocalipsis el Señor dice que Dios va a enjuagar toda lágrima de sus ojos. Lo va a hacer con nosotros. Versículo 10, nuestra entrega a Cristo, dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 10. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. Eso está diciendo Pablo. Nos hace parecer tontos. En cambio, dice, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Vea el contraste que hay. Nosotros somos débiles, dice Pablo,
pero ustedes son tan poderosos, o lo creían ser. A ustedes los estiman. Claro, ¿cómo no los van a estimar? Como dice un dicho popular, si son amigos de Dios y del diablo, no están ni ahí. O sea, ¿qué? Es como, cierto, como Pedro, cuando Pablo le llama la atención. Estaba bien con esto, estaba bien con esto. Entonces, como dice ahí un himno, nunca estás mal con nadie. O sea, pues, está bien, está, de para allá y para acá. Eh, ¿Quién entonces nos va a perseguir así? ¿Quién nos va a perseguir? ¿Cómo vamos a ser perseguidos por causa de la justicia entonces? Nunca, nunca. Porque vamos a tomar el color tal vez de donde estemos. Si vamos a estar en pecado, vamos a tomar el color del pecado. Pero si vamos a estar en Cristo Jesús seguros, vamos a mostrar a Cristo íntegramente al mundo. Pablo está diciendo esto. Nuestra entrega a Cristo, el que seamos servidores, administradores y fieles, nos hace parecer al mundo tontos. Eso nos hace parecer. Pero para Dios no. En cambio, ustedes dicen, afirman ser tan sabios en Cristo. Pablo está hablando de su debilidad. Somos débiles, pero ustedes son tan poderosos lo que muestran. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo, dice Pablo, y vea lo último, ahora mismo los apóstoles pasamos hambre y tenemos sed, y nos falta ropa para abrigarnos. Ese es el costo del Evangelio. Evidentemente, tal vez nosotros no vamos a llegar a eso, pero podemos llegar a otras cosas, sacar conclusiones, sacar enseñanzas de lo que Pablo le está diciendo a los corintios, a estos corintios envanecidos. Creían saber todas, creían ser sabios, creían ser súper espirituales y estaban peleando. ¿Cuál es el costo, hermano, de tu llamado? ¿Has sentido que has peleado con Satanás cara a cara y has tenido que pedirle ayuda al Señor y decir, Señor, por favor, vísteme de toda la armadura para que yo pueda combatir en el día malo y poder resistir las acechanzas del enemigo? Le has dicho al Señor, Señor, tú sabes, Pedro lo dijo, que debemos de orar y velar, ¿cierto?, al respecto, porque en el fondo tenemos un enemigo que no va a dormir, que es el diablo, y que anda como león rugiente buscando a quien triturar. Vuelvo a decir, Pablo está diciendo al respecto, ahora en estos momentos, nosotros pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. Me acuerdo del Señor que me da mucha pena, siendo el Señor, y Él dice que el Señor con su pobreza nos enriqueció, ¿cierto? Y dice el Señor que Él no tenía, el Señor de la gloria no tenía dónde recostar su cabeza. Y él dice, las aves tienen nido y las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabecita. No tiene dónde. Tenían hambre, recuerden ustedes, en una ocasión, y pasan por los sembradíos y comienzan a comer espigas. Y ahí estaban los enemigos criticándole por qué no se habían lavado las manos los apóstoles. El Rey de Gloria, mostrándonos a nosotros su humanidad completa y a lo que Él vino para ser entregado. Hermanos, si nosotros decidimos acercarnos al Señor por su voluntad, cuando Él nos llamó, entonces esto tiene que tener un costo. Si no ha sufrido costos, es como el ejemplo. En cierta ocasión se contó un testimonio de dos mujeres que trabajaron en un hospital por más de 42 años. Y durante 42 años trabajaron juntas estas mujeres. Y ya en el epílogo, en el final, en el ocaso de su carrera, por un accidente se dieron cuenta que las dos asistían a una congregación cristiana después de 42 años.
se dieron cuenta que eran creyentes. Hermanos, y eso es triste tal vez, Pablo está diciendo, a menudo somos golpeados y no tenemos casa, no tenemos abrigo, nos ridiculizan. Nos cansamos trabajando con nuestras propias manos para ganarnos la vida. Pero vea, por favor, el contraste. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio, como lo último que sale de la basura, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. Y ahora Pablo cambia y dice con tono amoroso, versículo 14, no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Que sea esto una advertencia para nosotros, queridos hermanos. ¿Qué se requiere para que seamos un buen servidor, un buen esclavo, un buen operete que está en remero ahí? Ser hallado fiel por el Señor. Recuerdo un señor, le dio talentos y se fue muy lejos. Y cuando llegó, tomó cuenta de ellos. Y los que habían trabajado sus talentos les dijo, buen siervo fiel. Y el que no lo hizo, le tomó cuentas. Hermanos, alguna vez, en algún momento vamos a presentarnos delante del Señor en el tribunal de Cristo para rendir cuenta de nuestros hechos. ¿Estamos dispuestos a sufrir? Y estoy seguro, como lo dije una vez acá en el bosque, creo que usted y yo se lo dije una vez, yo con esto termino, se lo dije alguna vez a los hermanos, levante alguno de ustedes la mano, ¿quién quiere pruebas? ¿Quién quiere ser probado por el Señor? No veo ninguna mano levantada. Bueno, de los que están ahí con cámara, ¿no? Nadie quiere pruebas. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿No le gustan las pruebas? ¿No le gusta despojarse de lo que quiere, de lo que ama? ¿Qué queremos entonces? ¿Vivir una vida light? ¿Vivir una vida sin problemas? ¿Vivir una vida sin pruebas? ¿Vivir una vida sin luchar para vivir en santidad? ¿Qué queremos? Pablo está diciendo que él está en la fila de los esclavos, engrillado, con hambre, con frío, y está a punto de ser muerto. Policarpo, un gran hombre de Dios, en primera instancia lo iban a quemar con aceite y no funcionó, y luego lo pusieron en una hoguera, y él dijo, más de 80 años he servido al Señor, y él nunca me ha defraudado, y ahora en la hora de su muerte dijo, yo tampoco lo voy a defraudar, y murió quemado. ¿Cuántos hombres, mujeres, niños fueron devorados por bestias en los circos romanos y honraron al Señor? El gran hombre, el primer mártir de la iglesia, por así decirlo, Esteban, estaba siendo apedreado y dijo, Señor, recibe mi espíritu. Esperamos, hermanos, que con esto pueda llamarnos la atención el Señor y decir, es cierto, estamos cómodos, estamos bien abrigaditos, algunos bien gorditos, rojitos, bien coloraditos, no tenemos muchas necesidades, ¿no? Vamos a nuestra despensa y hay muchas cosas. Vamos a nuestro armario y tenemos tal vez más de un par de zapatos. Estos hombres que fueron llamados por Dios eran miserables, el oprobio del mundo. Oramos. Nuestro Señor y Padre, gracias por tu palabra que nos has enseñado hoy día, Señor, el costo que tuvieron que sufrir, Señor, estos hombres llamados por ti. Señor, parece contradictorio que tú nos hayas llamado para servirte y el final de esto, Señor, sea tal vez
de pruebas, de lágrimas, de sufrimientos. Y tal vez, Señor, el costo de servirte sea la propia muerte. Pero, Señor, como tú dices, nosotros somos peregrinos, somos advenedizos en este mundo. Esta no es nuestra patria. Nuestra patria está más allá del sol, donde un día, Señor, tú nos llevarás a tu lado. Y nunca más, Señor, tendremos pruebas. Nunca más vamos a derramar una lágrima y nunca más vamos a luchar contra nuestro enemigo. Pero, Padre, mientras estemos en este mundo, vamos a ser odiados, vamos a ser perseguidos. Y, Padre, tal vez muchas veces vamos a ser puestos en esta fila para espectáculo del mundo, de los ángeles. Y tal vez muchas veces vamos a ser expuestos, Señor, a la muerte. Prepáranos, Señor, para eso. Porque el mundo se está preparando para eso. Hoy día, Señor, Satanás ya está tomando completamente dominio del mundo. Aunque él lo tenía, porque tú se lo diste. Pero hoy día, Señor, se están levantando organizaciones que van en contra de tu palabra. Y, Señor, líbranos de eso. Porque tal vez muchas veces, Señor, vamos a ser perseguidos, apedreados en nuestros templos. Vamos a ser despreciados. Nuestros hijos, Señor, en los colegios tal vez van a ser, Señor, despreciados también. En nuestros trabajos, no lo sabemos, Señor. Pero esto viene duro. Lo que viene ahora, Señor, es fuerte. Y por eso te pido que tú nos des de tu fortaleza, de tu poder para soportar todo esto. Señor, si lo hicieron con los apóstoles, si los mataron cruelmente, ¿cuánto más a nosotros? Si lo hicieron con tu Hijo, Padre, ¿cuánto más con nosotros? Gracias por tu palabra. Anímanos, Señor, y fortalécenos y ayúdanos a ser buenos siervos, buenos administradores y que seamos fieles en lo que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús clamamos. Amén.